Saludos muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Bueno, quiero comentarles que vamos a comenzar una serie de videos que lo he denominado electrónica automotriz desde casa. Así como que hablar de ciertos temas de forma relajada para que podamos ir entendiendo cada una de las cosas que nos van a hacer iniciar y avanzar en el mundo del diagnóstico electrónico automotriz. Muchas veces les he dicho que es necesario tener un conocimiento teórico, entender cómo funciona un vehículo coherentemente para luego pasar a una práctica efectiva. De seguro, si siguen mi canal, si siguen mis videos, han escuchado ese concepto que les digo que nos enfaticemos mucho en la parte teórica para después ejecutar la práctica. La verdadera teoría es aquella que te lleva a la práctica de una forma concreta. Ahora, muchachos, en muchas ocasiones también hay cierto tipo de errores que cometemos. Cuando vamos avanzando en el estudio de la electrónica automotriz y conocemos más al respecto de los vehículos, lo que sucede es que comenzamos a agravar las fallas. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras sabemos más, vamos sospechando más de cosas difíciles y no podemos hacerlo de esa forma. Siempre que ustedes vayan avanzando en el conocimiento de electrónica, tienen que recordar que hay unas bases fundamentales en el diagnóstico y uno de los pilares fundamentales es que debemos ir desde lo menos hasta lo más, desde lo menos complicado hasta lo más complicado. Por ejemplo, no siempre que un vehículo no enciende es la computadora, pero resulta ser que cuando vamos adquiriendo conocimientos de reparación de computadoras, etcétera, etcétera, entonces ya vamos echándole como un poco la culpa a ciertos factores que de pronto viene alguien que no tiene la cantidad de estudio que de pronto tenemos nosotros, y digo estudios así, de forma casual, en cursos, etcétera, entonces llega y da con el problema y era un fusible. Nunca nos podemos olvidar de eso. Recuerden ustedes, muchachos, que los vehículos están diseñados con un sistema, lo hemos dicho también anteriormente, en un sistema OBD2, si es de la parte americana y demás, y también EOBD de la parte europea, un sistema que nos quiere ayudar a diagnosticar. Muchas veces se ha dicho de forma mala de que los vehículos ahora son más difíciles de reparar que los vehículos antiguos porque están más complicados, están más llenos de cosas. Y a decir verdad, sinceramente, son más difíciles de trabajar o de reparar que los vehículos antiguos si no estudiamos. Pero si estudiamos, si hacemos obviamente la tarea de poder evaluar, de poder estudiar y de forma cómoda. Por eso es que bueno, estamos haciendo este tipo de videos, que va a ser una secuencia de videos para que ustedes puedan ver que no todo es tan enrollado, no todo es con pizarra, no todo es con multímetro, no todo es con todo este tipo de cosas, sino que lo primero es crear los conceptos en nuestra mente, pero crearlos de una buena forma, ¿okay? Saber concretamente a qué nos estamos enfrentando y conociendo el sistema lo podemos hacer. Entonces, el sistema más bien está hecho para que nosotros tengamos facilidades de reparar. Por eso es que ustedes han visto que existen códigos de error, por ejemplo, que nos guían a un área específica del carro, o códigos de error generales, por ejemplo, que nos pueden decir, por ejemplo, que el vehículo, que la mezcla está demasiado rica, donde nosotros entonces tenemos que aplicar nuestras habilidades en datos en vivo, en un conjunto de mediciones, para poder nosotros determinar por qué la mezcla está rica, ¿ok? Pero hay un conjunto de conceptos. Fíjense que si nosotros no entendemos, hablando de mezcla rica, por ejemplo, qué significa teóricamente la mezcla rica, por más que nosotros sepamos mucho usar un multímetro, usar un escáner, usar un osciloscopio, si nosotros no entendemos teóricamente qué significa mezcla rica, entonces nosotros no vamos a poder ser efectivos en la reparación, ¿ok? Entonces, a decir verdad, el sistema está creado para ayudarnos a reparar, en vez de para complicarnos las cosas. Solo que debemos apartar cierto tiempo. Si ustedes tienen, por ejemplo, taller, o si ustedes son aficionados, como la mayoría de mis alumnos,
ustedes deben apartar de su trabajo convencional, bien sea que no reparen carros, o de su trabajo en reparación de carros, apartar por lo menos media hora al día para ver videos instructivos que los puedan llevar poco a poco a lograr las reparaciones en los vehículos. Así que el detalle es ese. Hablando, por ejemplo, de la mezcla rica. ¿Qué significa mezcla rica? Cuando un vehículo nos dice mezcla rica, hay un código de error referente a mezcla rica, lo que nos está indicando es que el vehículo está desproporcional, muy desproporcional, o no está en el estándar que debe estar de aproximadamente 14.7 partes en peso de aire por una parte de combustible. No está en la mezcla estequiométrica correcta. Para que los gases puedan ser tratados idealmente por el catalizador y luego pasen al ambiente de la forma menos contaminante posible, debe estar todo lo más cercano a esta mezcla estequiométrica. Esa mezcla, recuerden, entre aire y combustible, que a final de cuentas es lo que va a ser producto de la compresión y producto de la descarga eléctrica, va a hacer que se genere la energía en el motor, la fuerza que nos va a ayudar entonces a desplazarnos en el vehículo. Entonces, ¿qué es una mezcla rica? Cuando nos hablan de mezcla rica, se refiere a que el vehículo tiene más combustible del que debe tener para poder ser tratado, obviamente también por el catalizador, ¿sí? Entonces, un vehículo que esté fuera de la norma, ¿verdad?, va a indicar entonces que tiene una mezcla rica. ¿Rica en qué? Rica en combustible. Eso es lo que quiere decir. Y cuando hablamos de mezcla pobre, quiere decir que está pobre en combustible. Ahora, ¿qué puede ocasionar, por ejemplo, que un vehículo tenga una mezcla rica? Muchos factores. Muchos factores. Estamos hablando de que hay mucho combustible en comparación al aire en el sentido de la mezcla estequiométrica. No es que deben estar en igual manera, sino en el sentido de la mezcla estequiométrica está fuera de la norma, ¿ok? Fuera de la norma en cuanto al combustible. Por lo tanto, hay un exceso de combustible. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que obviamente el vehículo va a tratar, la computadora, cuando hay un exceso de combustible, va a tratar de acortar los tiempos de inyección, que es obviamente a través de la cual ella regula el combustible, acortar esos tiempos, o sea, poner a los inyectores a que inyecten, valga la redundancia, menos combustible. Pero a pesar de que la computadora hizo su estrategia con los ajustes de combustible para quitar inyección, a pesar de eso, la computadora no logra ver el efecto deseado. ¿Y dónde puede lograr la computadora eso? Bueno, obviamente, ¿o dónde puede monitorear la computadora eso? Bueno, a través de los sensores de oxígeno. Los sensores de oxígeno están ubicados en el escape, tanto antes y después del catalizador, para poder indicarle a la computadora, ayudar a la computadora a analizar cómo están saliendo los gases de escape producto de las decisiones que ella está tomando. Entonces, yo sé que quizás muchos de estos conceptos, la mayoría los puede saber, algunos otros están iniciando y de pronto se les hace enredo en la cabeza de todo esto que estoy diciendo, pero vayan anotando poco a poco. Estos videos van a ser videos cortos con la intención de que ustedes vayan entendiendo poco a poco cada uno de estos conceptos. En esta serie de videos no vamos a utilizar pizarra, no vamos a utilizar absolutamente nada, simplemente soy mi persona y ustedes allí escuchando todas las cosas que les estoy diciendo para que podamos avanzar e ir creando los conceptos poco a poco. Les recomiendo que cualquier duda que tengan la dejen en el comentario al respecto del video para ampliar más acerca de lo que estamos hablando. Dejen los comentarios, dejen los me gusta también. Vamos a ver si hacemos alguna sesión dependiendo de todos los me gusta que ustedes den, dependiendo de que compartan el video para que demás personas también se puedan nutrir al respecto de esto. También denle a la campanita de notificaciones para que puedan salirle todos los videos y estén al tanto uno por uno y no se pierdan de absolutamente nada. Entonces, ¿por qué hablé de la mezcla rica? ¿Y por qué hablé de la mezcla pobre? Porque estaba diciéndoles principalmente que los vehículos modernos nos ayudan a diagnosticarlo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, debemos entender que hay una teoría detrás de todo esto, porque hay un sistema que está elaborado con una coherencia. Entonces, debemos estudiar la teoría para nosotros poder ir a entender qué es lo que podemos
cuál es el problema que puede estar sucediendo. Entonces, por ejemplo, como les digo, para continuar la idea, podemos tener en mezcla rica, por ejemplo, unos inyectores que de pronto no estén cerrando en el momento que tengan que cerrar. ¿Qué quiere decir? Que de pronto estén goteando. Quiere decir que los inyectores son unos actuadores, unos solenoides, unas válvulas solenoides que lo que hacen es abrir y cerrar, abrir y cerrar. Entonces se supone que cuando abren van a sacar el combustible de forma pulverizada por la presión de combustible y también por los microporos, por así decirlo, que tienen el combustible pulverizado. Cuando ellos cierran, ellos no deben botar combustible. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos unos inyectores que cuando cierran, aún así gotean combustible, entonces nosotros vamos a tener un exceso de combustible en el sistema. Por lo tanto, se va a determinar, los sensores de oxígeno van a ayudar a la computadora a determinar que en realidad el vehículo tiene un problema en cuanto a que está rico. Ahora, no nos dice directamente el escáner, hay un inyector goteando. Eso lo debemos saber nosotros. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, lógicamente porque cuando partimos de un código de error que nos dice en el escáner que hay una mezcla rica, entonces ya nosotros tenemos que saber que hay un exceso de combustible. Y obviamente un exceso de combustible se puede ver a diversos factores. Un exceso de presión, porque el regulador de presión de la bomba esté mal, esté dañado, no esté haciendo su función. Unos inyectores goteando, por ejemplo, también podrían causar ese problema. Y diversos factores también, ¿ok? Una mezcla pobre, en cambio, puede ser por un exceso de oxígeno, de aire, mejor dicho, en la mezcla. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que puede ser debido, por ejemplo, a una entrada de aire excesiva que no esté censada por el MAF, por el sensor que le indica a la computadora la cantidad o el caudal, mejor dicho, de aire que ingresa. Entonces, ya ahí nosotros vamos viendo cómo un código u otro código nos va a llevar a una reparación, pero muchas veces no nos va a decir simplemente, y aquí es donde viene el estudio de la teoría, que es súper importante, no nos va a decir, mira, hay una entrada de aire, no, sino que nos dice, por ejemplo, que hay una mezcla pobre, ¿sí? ¿Pobre en qué? En combustible. Hay un exceso de aire en comparación a esa mezcla estequiométrica que les mencioné. Entonces, como les digo, esto es lo que queremos hacer en estos videos de electrónica automotriz desde casa, relajado, de forma tranquila, serena, poder explicarles a ustedes algunos de los conceptos importantes que ustedes tienen que tener en sus mentes y que vamos a seguir tratando. Pongan por allí, espero sus comentarios para obviamente tener también, responderle a ustedes no solo en los comentarios, sino también con otros videos, no solo de mis ideas y de lo que yo creo necesitan para poder avanzar, sino también de las cosas que ustedes quieren escuchar a través de estas charlas relajadas de electrónica automotriz. Nos vemos en otro video, muchachos. Espero sus comentarios y espero que se suscriban al canal. Espero que puedan compartir la información. La electrónica automotriz no es para un cierto grupo de personas. La electrónica automotriz puede ser para todos nosotros porque todos tenemos relación de una forma u otra con un vehículo. Bien sea que lo reparemos por trabajo, que tengamos un taller, o bien sea que lo usemos para salir de paseo con nuestra familia. ¿Qué pasaría si de pronto un día a las 8 de la noche se me presenta un problema con el vehículo y yo estoy por allá viajando con mi familia y yo no sé absolutamente nada? Si yo tengo un conocimiento básico de electrónica automotriz, existe la gran posibilidad de que pueda solucionar el problema y salir adelante con un conjunto de herramientas que pueda tener. Así que es súper importante. Y les cuento una anécdota, por ejemplo, ya para terminar. Hace unos días iba en el carro y de pronto, de viaje, y de pronto comenzó a saltar una alerta en el tablero que decía que había un problema de carga, en la parte de carga. Entonces, fíjense, yo me fui, tenía un multímetro, una cosa que no cuesta mucho, como les digo, les invito a todos, los que quieran dedicarse a esto y los que no, a que estudien electrónica automotriz, porque les digo, es un plus, nunca está de más. Los que lo quieran hacer por hobby, los que quieran hacerlo por trabajo, etc. Pero lo cierto del caso es que yo tenía un multímetro, fui, miré, y efectivamente el voltaje en la batería, en los bornes de la batería, estaba como a 11 voltios. Quiere decir que la batería ya se estaba consumiendo.
su voltaje, el voltaje que tenía almacenado, la carga, mejor dicho, es la que se consume, y eso se ve reflejado en la baja del voltaje, y porque el alternador no estaba enviando su voltaje. Entonces, ¿qué hice yo? Obviamente, para solucionar en el momento y poder llegar al punto, ¿sí? Una de las cosas que intenté fue agarrar el tubo del gato, y darle unos golpes en la parte trasera al alternador, sin apagar el carro, lógicamente, porque si lo apagaba corro el riesgo de que después en el punto de arranque, ¿ok? En el punto de arranque no me vaya a dar para iniciar el carro. Recuerden que el punto de mayor consumo en los vehículos es el punto cuando le damos arranque. Ese es el punto donde hay mayor consumo, porque a través de la electricidad, a través del arranque, ¿sí? Del motor de arranque, burro le dicen en algunos países, en Argentina, Chile, por ejemplo, creo, por ahí le dicen burro, etcétera, el burro de arranque. A través de allí es donde yo estoy, a través de la electricidad, haciendo que se mueva un motor eléctrico y luego haciendo que se mueva un motor mecánico. Entonces, por producto de eso, ahí hay un consumo elevado de energía eléctrica. Por lo tanto, cuando les suceda esto de que se queda sin carga, no apaguen el vehículo de una vez. Si están con su familia, etcétera, tratan de llegar a un lugar primero seguro, ¿no? No en media carretera. Traten de llegar lo más que puedan, no hay problema. Pero lo cierto del caso es que yo lo que hice fue, sin apagar el vehículo, le di unos golpes al alternador. ¿Pero por qué le di unos golpes al alternador en la parte de atrás? Con mucho cuidado, lógicamente, unos golpes. ¿Por qué? Porque yo entendí, debe ser los carbones, porque hay muchas ocasiones, o las escobillas, es la palabra formal también, que se desgastan. Cuando se desgastan, ya no hacen el contacto que tienen que hacer internamente en el alternador, y por eso di unos golpes y comenzó a cargar de nuevo el carro, ¿sí? Y pude, de hecho, llegar al destino sin problema. Pude llegar a la parte donde podía hacer el trabajo. De hecho, obviamente lo hice yo mismo, saqué el alternador, efectivo, cambié las escobillas, pero se puede llegar y pude hacer muchos kilómetros solo con darle esos golpecitos. Por ejemplo, no es algo de lo más ortodoxo que se pueda, pero como les digo, es algo que les puede facilitar el hecho de entender cosas en el carro, algunos factores, aunque no se vayan a dedicar netamente a esto. Hacer los cursos, por ejemplo, de diagnóstico y entender de electrónica de esta forma sencilla los puede ayudar no solo a reparar vehículos a nivel profesional, sino también a salir de ciertos inconvenientes. Así que es importante a todos los técnicos y a todas las personas que lo quieran hacer por hobby, que sigan, que nos escriban aquí debajo en los comentarios, que se suscriban en nuestros cursos privados. También por allí dejaré el WhatsApp. Y a todos los que quieran formar parte de nuestra comunidad, escribirnos, dejarnos un comentario, compartir el video para que obviamente este contenido pueda llegar a más y más personas. Nos vemos, muchachos, espero que estén bien.